Ya es un habitué de este comité. Bienvenido, Charles. Tus reflexiones para nosotros. Muchas gracias, compañeras, compañeros. La verdad que venir acá al Mondelo es, para nosotros, para ustedes, para todos nosotros, es también llevar el nombre de este comité, es como reafirmar el compromiso que tiene nuestra fuerza política con la lucha por la verdad, por memoria, por justicia y nunca más terrorismo de Estado. Porque hay algo que yo no cuento mucho, pero les quiero contar para que ustedes vean cómo tenemos algunas luchas muy presentes en la calle. Hace un tiempo me hice muy amigo de Eduardo Contreras. Eduardo Contreras es un abogado defensor de los derechos humanos, chileno, fue diputado durante el golpe de Estado de Allende y después fue el que llevó adelante los juicios contra Pinochet, fue el que llevó adelante todos los juicios. Y Eduardo Contreras fue embajador aquí en Uruguay durante la presidencia de Pepe, estuvo aquí. Y él, en determinado momento lo sacan porque él dijo una verdad. Y lo sacan porque él dijo que el Partido Demócrata Cristiano Chileno había traicionado a Allende. Está comprobado. Y él dijo esa verdad. Y bueno, como el PDC estaba en la alianza, en la concertación, lo sacaron. Y antes que él se fuera, yo tenía esa angustia que tenemos todos nosotros. Y le decía, Eduardo, digo, a mí lo que me preocupa es que, porque yo veía que en aquel tiempo nosotros veíamos que no avanzaban las causas de derechos humanos. Entonces le decía, Eduardo, no avanzan las causas. Y bueno, empezamos a charlar y él me dice, mira, Charles, el Uruguay tiene algo que Chile no tiene. En Chile avanzamos mucho desde el punto de vista judicial. Tenemos a muchos dictadores, a militares presos, a represores presos, pero sabés que no tenemos la causa de los derechos humanos en la calle. Y en el Uruguay ustedes tienen la causa de los derechos humanos en la calle. Entonces yo creo que nosotros, esa lucha, es una lucha histórica que la vamos a tener y la tenemos, y eso está presente en nuestro programa de futuro gobierno también. Es una causa y que vamos a seguir luchando y vamos a dejar el legado, porque si hay una causa que yo le voy a dejar a mis hijos, es la lucha por verdad, por memoria, por justicia y nunca más terrorismo de Estado. Así que, y esa sé que es una causa que tenemos presente, y lo digo acá por respeto a la historia del nombre de este comité, que nosotros es uno de esos crímenes impunes que todavía nos quedan y que tenemos que luchar por el esclarecimiento. Así que nuestro compromiso de lucha de todos nosotros en ese sentido. Les quiero, como todos ustedes decían, es un 25 de agosto para nosotros especial, porque es el 25 de agosto en el cual nosotros estamos en este proceso, que es un proceso de construcción de programa. Es un proceso que nos va a dar, por lo menos, hay 3 grandes hitos de aquí hasta octubre. Estamos en el primer hito. El primer hito, que lo que significa es que tenemos que definir las líneas programáticas y tenemos que definir el candidato. Y en esa definición de las líneas programáticas, yo creo que hay un gran aprendizaje que hicimos como fuerza política en el gobierno, hoy en la oposición, pero cuando fuimos gobierno el gran aprendizaje es, primero, algo que me gusta mucho en nuestro programa, es primero que ponemos en el centro a la persona. Que tenemos claro que hay que defender a la vida, y cuando decimos que hay que defender a la vida, tenemos que tener claro cuáles son los énfasis que tenemos que poner, por ejemplo, en lo que es cuando decimos el blindaje a la infancia. Es inadmisible que la pobreza infantil que tenemos en Uruguay y que haya aumentado en este gobierno. Es decir, creció la economía, creció la riqueza para un sector, como decía Eduardo hoy, a los Maya Oro, es decir, las grandes mayorías, el pelotón de rezagados ha quedado por el camino. Y lo que más nos tiene que doler es la pobreza infantil. Porque está comprobado que si desde el momento de la concepción hasta los 3 años no podemos blindar, no vamos a tener más seguridad en el futuro, no vamos a tener personas con mayor habilidad para el trabajo,
no vamos a tener menos problemas en el sistema de salud, en educación. Es decir, es la mayor inversión que puede hacer un Estado. Y ese es un compromiso. Y lo otro que aprendimos también es que nosotros tenemos que trabajar en forma transversal. Eso me parece interesante en nuestro programa de gobierno. Es decir, que las políticas públicas se tienen que desarrollar en forma transversal. Que un problema no es un problema del Ministerio del Interior o de la Policía Nacional, que si queremos pacificar un barrio lo tenemos que pacificar en conjunto con los temas de seguridad y convivencia, pero tenemos que ir con el MIDES para las políticas sociales, tenemos que ir con salud, tenemos que ir con educación, tenemos que ir con el trabajo y tenemos que hacer políticas integrales. Entonces yo creo que el programa en ese sentido está bien enfocado. Y después el gran desafío que vamos a tener en el Congreso es definir las candidaturas. Y cada uno de nosotros tiene que tener, va a ser una opción. Uno de nosotros tiene un corazoncito. Pero lo que nosotros tenemos que tener claro es que ese Congreso, esta discusión que se nos viene hasta el Congreso, y después que se definen las candidaturas del Congreso a junio, tienen que ser en un marco de unidad, como decían muchos compañeros. Porque es necesaria la unidad, porque es nuestra marca de distinción. Y nunca nos olvidemos de los criterios que aplicaron nuestros fundadores y lo que nos legaron. Nuestros fundadores lo que nos legaron fue algo extraordinario, porque por algo esta fuerza política ya ha cumplido los 50 años, y por algo nos mantuvimos unidos después de la derrota, porque nos dolió muchísimo la derrota. Y somos únicos en el mundo. Nuestros fundadores nos legaron los renunciamientos. Un ejemplo de renunciamientos. Yo siempre cuando pienso en ese criterio de nuestros fundadores, yo pienso, Elmar pudo haber sido candidato, la Negra Roballa pudo haber sido candidato, Arismendi podría haber sido candidato, Juan Pablo Terra podría haber sido un candidato. ¿Pero qué hicieron ellos? Eligieron otro compañero que nos representara a todos. Entonces, cuando vayamos de diciembre a junio, no nos olvidemos de ese criterio de los fundadores, que sea una disputa electoral en armonía y que nosotros le demos al Uruguay, porque lo que el Uruguay necesita es lo mejor de nosotros, de estos militantes frente amplistas. Que le demos lo mejor y que hagamos lo que sabemos hacer. Yo siempre cuento, yo soy de Rivera, yo fui el primer frente amplista de mi familia. Mi abuela era una vieja ballista, que los legados que me enseñó es que nunca se podría votar una Herrera. Porque me decía la vieja ballista que antes de votar a un blanco o una Herrera, rompía la credencial. Y terminó ella votando al Frente Amplio, defendiendo a Tabaré y a Pepe. Peleando por Tabaré y Pepe en Rivera, siendo una ex ballista frente amplista. Pero, ¿qué veía yo cuando era un gurí a donde vivía el Cerro Marconi en las viviendas? Yo veía que los frente amplistas siempre andaban de 2 o 3. Hacían como ese proceso de evangelización, ¿no? Como hacen los mormones. Y estaban haciendo el proceso de evangelización en Rivera, consiguiendo adherentes. Y había veces que los corrían de las viviendas, mi abuela los echaba. Pero bueno, hasta que un día mi abuela aceptó el folleto, el volante, y lo empezó a leer. Y después fue pasando los años, hasta que se puso una bandera el Frente Amplio. Y bueno, no nos olvidemos de eso. Nosotros vamos a ganar. Y yo estoy convencido que vamos a ganar. Vamos a enfrentar una batalla terrible porque ellos tienen mucho poder y han acumulado mucho poder en este poco tiempo. Han hecho una gran degradación institucional, han hecho cosas que yo nunca pensé que fueran a hacer, porque yo pensé que el formato La Calle Hijo iba a superar el padre para mejor, pero lo superó para peor. Porque las cosas que han hecho es increíble. Espionaje a opositores, espionaje a dirigentes sindicales, espionaje, tareas de inteligencia sobre adolescentes. Bueno, la entrega del puerto, que es una cosa que nosotros, es una cosa que no nos podemos imaginar, la cesión de soberanía, el poder, el perder la posibilidad de definir las políticas públicas en materia portuaria, que es uno de los mayores activos del país. Haber cedido soberanía, haber cedido la posibilidad de que ellos fijen las tarifas, que ahora salen los Maya Oro en coro, menos la Cámara de Comercio en coro, han salido a criticar la suba de las tarifas. Hemos perdido protección social y ahora, como dice el compañero, en estos últimos días, el proyecto Arasatí, que parece mentira,
que se invierta, porque parecen que nos están metiendo las manos en el bolsillo, ¿no? Porque parece que y ya no tienen plurito, porque este proyecto, que no va a resolver el problema del acceso al agua potable, porque hemos vivido, los que vivimos en la zona metropolitana, hemos tomado 3 meses agua, y no podíamos tomar porque era agua salada, era intomable, y resulta que van a invertir $900 millones por una obra que te cuesta 300 millones y la vamos a pagar en 17 años. La verdad, es una vergüenza, pero bueno, los desafíos son enormes, pero acá va a estar una fuerza política parada que ya está en camino a ganar las elecciones del 27 de octubre del año que viene. Y lo que tenemos que hacer nosotros es dar lo mejor de nosotros, y yo sé que cada uno de nosotros, desde el lugar que nos toque, va a militar con toda su fuerza a los efectos de lograr ese objetivo. Porque nosotros pensamos en las grandes mayorías. Nosotros pensamos en todos. Nuestro proyecto político es para todos, pero nosotros lo que queremos, nos preocupan las grandes mayorías. A nosotros nos preocupa una mejor división de la riqueza. A nosotros nos preocupa lo que hicimos en los 15 años que fuimos gobierno. Que los jubilados y los pensionistas tuvieran un poder adquisitivo que fuera acompañando la inflación. Que los trabajadores participaran en las ganancias de la riqueza. Que existieran políticas públicas de desarrollo para el interior de verdad. Que existieran medicamentos en los hospitales, especialistas, que existieran viviendas, que existiera descentralización universitaria. Todo eso nos preocupó. Bueno, pero ahora hay que retomar. A nosotros se nos dio como se le dio al viejo Valle, a Pepe Valle se le dio el Alto de Viera en determinado momento, se unieron el abuelo de Manini y el bisabuelo de Lacalle, en aquel momento se unieron y dijeron, no, hay que parar con las reformas de don José Valle Ordóñez. Bueno, se dio el Alto, pero después se vino con mucha fuerza y se siguió construyendo, porque se vaya así, el vallismo nos ha dejado grandes herencias a la estructura de ese país. Así, compañeras y compañeros, muchas gracias por recibirme en una de tantas de mis casas, porque uno siente que el comité de base, para nosotros los militantes frente amplistas, es una de nuestras casas. Agradezco muchísimo. Muy lindo verlo a Luis con su café, con sabor a canela, que cada 25 de agosto lo tomamos aquí en Maldonado, así que muchas gracias. Y no nos olvidemos... que tenemos una obligación con Tabaré. Y la obligación que tenemos con nuestro querido compañero Tabaré Vázquez es no rendirnos, no te rindas, pero también poner un compañero, una compañera, que el 27 de octubre del año que viene salga y diga, uruguayos y uruguayas, festejen, que la victoria es de ustedes. Así que lo vamos a hacer por todos los compañeros que han dejado tanta lucha por nosotros, nos han dejado este legado, esta fuerza política, y vamos a seguir luchando. Así que bueno, en cualquier momento nos vamos a volver a ver, compañeros y compañeras. Muchas gracias.